Las fake news o noticias falsas son un tipo de contenido que pretende influir en la opinión pública sobre temas de actualidad con un interés particular, bien sea personal, político o económico. No obstante, carecen de veracidad y validez. Estas pueden ser difundidas por medio de redes sociales, periódicos y noticias, dependiendo del público al cual desean llegar. Sin embargo, últimamente, debido al hecho de que las redes sociales se están actualizando constantemente, es más sencillo ser difundidas por este medio. Se ha evidenciado que como consecuencia, las noticias falsas promueven la desconfianza y el escepticismo de las personas y dificultan el debate. Pueden ser sobre si la vacuna es segura o necesaria, sobre conspiraciones, sobre el desarrollo de la vacuna, sobre el poder, el dinero, Dios, ética o incluso las libertades. Existen cuatro tipos diferentes de fake news. Encontramos la desinformación deliberada, los titulares falsos, las publicaciones virales y la sátira. Noticias como la anterior nos hacen preguntarnos acerca de fake news y la vacunación. Que se anteponen a la salud y al avance científico. Pues para empezar tenemos las religiones. Algunas están en contra de las vacunas porque piensan que en lugar de acudir a la medicina lo que hay que hacer es rezar mucho y confiar en la voluntad divina. Por ejemplo, algunas comunidades Amish rechazan la vacunación porque constituye una expresión de modernidad. O otros grupos religiosos, por ejemplo, piensan que la vacuna contra el virus del papiloma puede fomentar las relaciones sexuales entre los jóvenes, por lo que, en su lógica, es mejor que mueran esos jóvenes a que mantengan relaciones sexuales sin estar destinadas a procrear. En fin, luego habría otro grupo mucho más heterogéneo y muy numeroso que estaría ligado a movimientos New Age y a otro tipo de religiones modernas, que no nos olvidemos, no dejan de ser religiones. Y estos grupos se dejan llevar por aquello de que lo natural siempre es mejor, el cuerpo es sabio y otras cosas por el estilo. Piensan que las vacunas pueden ser dañinas, que las enfermedades que se pretenden prevenir que no son tan peligrosas o que ni siquiera existen. Creen que es mejor sufrir enfermedades como la tosferina o la varicela y así obtener una inmunidad natural. Recordemos, natural siempre es mejor para ellos, aunque en el caso que nos ocupa lo natural es morirte. Total. Dentro de este grupo también estarían los que piensan que no es bueno inmunizarse de varias enfermedades a la vez, los que piensan que las vacunas solamente obedecen a los oscuros intereses de las empresas farmacéuticas o los que piensan que comiendo fruta orgánica, superalimentos, lavándose las manos o alineándose los chakras pueden evitar estas enfermedades sin tener que inyectarse compuestos químicos peligrosos malévolos en su cuerpo. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es por esto que nos ha interesado indagar e investigar cuáles son las motivaciones que guían a que las personas creen fake news con respecto a la vacunación del COVID-19 y cuál es la incidencia en las poblaciones de bajo nivel educativo. Como objetivo de este proyecto tenemos comprender el fenómeno y el impacto de las falsas noticias con respecto a la vacunación del COVID-19 en poblaciones con escaso acceso a la educación y fuentes confiables. También queremos identificar el origen y las principales causas detrás de la generación de noticias falsas a la vacunación del COVID-19, reconociendo los principales canales de distribución de esta clase de noticias y características mnemotéticas de la práctica. Queremos también analizar las consecuencias que genera la propagación de falsas noticias en comunidades con menor acceso a educación y recursos para validar la fuente. El movimiento antivacunas podría definirse como un colectivo de personas que por diferentes motivos creen que las vacunas y en definitiva el acto de vacunarse supone un mayor perjuicio para su salud que el posible beneficio que pueden aportar. Son grupos muy activos y reivindicativos que aportan información no contrastada y científica. Algunas de las motivaciones son las consecuencias a causa de la motivación, creencias religiosas, conspiraciones, poder y dinero de las libertades. Algunos de los medios de difusión que se encontraban antes eran los panfletos, el voz a voz y las octavillas. Luego evolucionaron a las charlas, la radio y los periódicos y actualmente se utilizan páginas web, redes sociales y cadenas digitales en plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram y TikTok. Algunos de los grupos influyentes han sido el Leicester Anti-Vaccination League, la pandemia no hay ninguna, detengan la vacuna y afectados por las vacunas. Las consecuencias han sido el riesgo de contagio masivo, el incremento en la mortalidad y la resistencia a la mutación. La metodología implementada en este proyecto fue la etnografía digital, ya que buscamos realizar un mapeo de cuáles son las conductas sociales que se crean a partir de las noticias falsas que circulan por Internet y redes sociales respecto a la vacunación contra el COVID-19 y qué impacto tuvo en la decisión de las personas en ponérsela o no.
A partir de esto se encontró diferentes fuentes de información en las cuales se consolida diferentes opiniones y puntos en común que se encontraron diferentes ciudadanos en referencia a las noticias falsas de la vacunación. Serán mencionadas a continuación. En las noticias del Tiempo y BBC News nos habla de cuáles fueron los rumores más comunes que circulaban por las calles de Colombia cuando se comenzó a hablar de la obligatoriedad de la vacunación y cómo muchos de ellos carecían de validez científica. Por otro lado, vimos la necesidad de entender por qué surgen las fake news en la sociedad y cuál era su origen. Si bien no es un fenómeno que se presente únicamente en la actualidad, investigamos cuál fue su propósito en general, no únicamente relacionado a las vacunas. Aún así, en el proceso de nuestra investigación, encontramos la existencia de movimientos llamados antivacunas. En el análisis de datos podemos evidenciar una categoría principal de conspiración en contra de la vacuna del COVID-19, que son comentarios sin evidencia o información validada. Como lo podemos ver en esta imagen en la cual se evidencia una información falsa en donde dice que esta no es una vacuna, sino una sustancia transgénica que modifica genes. También podemos ver otras categorías que están relacionadas con la categoría principal de conspiración. Estas noticias falsas son si la vacuna es segura o necesaria, también son sobre el desarrollo de la vacuna, sobre las libertades, también hablan sobre Dios y ética o poder y dinero. Se pueden evidenciar que en esta imagen se han generado variedades de noticias falsas sobre el desarrollo de la vacuna y su propósito. En otro ejemplo se evidencia una falsa noticia acerca de la libertad que podemos tener los humanos al aplicarnos la vacuna. Finalmente, y a manera de reflexión, a lo largo de nuestra investigación conocimos el impacto que tienen las fake news en el juicio de las personas frente a decisiones, en este caso como vacunarse o no hacerlo, e invitamos a la comunidad a asesorarse mejor con el tipo de noticias que llegan a ellos, para que antes de tomar alguna postura sean personas críticas que analicen la información y más allá de eso busquen que todo aquel dato que conozcan sea verídico y no estar basando sus razones o conocimientos en noticias falsas. Y de esta manera ayudar a evitar que el propósito de quienes crean dichas noticias se cumpla. Muchas gracias.